Déjame buscar un momento el video del gusano libertario para que entiendan lo que les estaba diciendo. Aquí Gusano Libertario contra el sistema. Aquí, vamos a ver. Por cierto, si quieren más o menos aprender de economía y todo eso, él está estudiando mucho, sobre todo economía austriaca y filosóficamente anarquista. Todos somos idiotas menos Richie, está claro. Bueno, vamos a ver. Él vio el debate que tuve con Richie y me estaba diciendo que... Me dijo, oye, quiero hacer un video al respecto. Me interesa hacer un video al respecto. Y le dije, dale, métele. Y entonces él hizo todas las investigaciones y todo esto. Bueno, con este es con el que yo les digo que nos llevamos recontra bien, pero nos pasamos debatiendo. Porque, pues, repito, él es más anarquista o bastante anarquista o anarquista directamente. Y yo no lo soy. Entonces siempre tenemos esa discusión. Sistema. Mierda, estoy prieto del sol. Señora, el video lo voy a tener que hacer en blanco y negro porque estoy color hindú. Si no empiezo a ganar dinero con YouTube, voy a tener que prostituirme. Bueno, amigos, hoy toca responder a uno de estos zurdos piojosos que pululan por YouTube diciendo que ellos son capitalistas. Pero al mismo tiempo piden socialismo porque el capitalismo no funciona. Qué cosa más loca. Los idiotas salen hasta debajo de las piedras. De hecho, los idiotas conforman más de la mitad de la humanidad. Daniel Es decir, que estamos llenos de... 169 Cheered, X50. Claro, como toda la izquierda anda compacta hacia un solo sitio, es mucho más fácil para sus dirigentes hacer literalmente los que le dé la gana. Claro. Y así es como veo el tema de los trans, prácticamente hacer de gente así un comercio. Sin duda. Y además, porque simplemente con la amenaza de es que viene la ultraderecha, ya está. Es la clásica del meme, que no tienen electricidad, no tienen comida, no tienen nada, pero por lo menos no gobierna la ultraderecha porque sería mucho peor con la ultraderecha, ¿sabes? Entonces es muy fácil. Todo lo que el gran líder haga está justificado para que no gobierne la ultraderecha. Ya está. Es muy fácil. El manipular el pensamiento de izquierda yo creo que es bastante fácil. idiotas. Bueno. Sin darse cuenta que el capitalismo que ellos critican no es más que un muñeco de paja que se inventó Marx y que han replicado en decenas de libros los economistas zurdos que se lee aquí el amigo Richie del canal La Vida Según Richie, creo que se llama, que maneja un instrumental analítico con el que ve la vida bastante mal y pretende convencernos con estadísticas y datos que no dicen nada si no tenemos una correcta teoría para analizarlo de que el capitalismo es cruel e injusto. Tanto lío y tanta cosa para que lo engañen a uno como a un chino. Y lo único que hace es reforzar lo evidente, que el sistema más eficiente para sacar a los pobres de la miseria es el capitalismo. Y no solo eficiente, porque Es que esto es indiscutible. Esto sí es indiscutible. Con los datos en la mano, es indiscutible que el sistema que más saca personas de la pobreza es el capitalismo. Es más, el sistema que sacó a la humanidad literalmente de la pobreza fue el capitalismo. Aquí no hay discusión. Eso no es algo discutible. Incluido China, que te dice, no, porque es China. China también tuvo que crear zonas especiales y así fue como fue sacando personas de la pobreza. Y les recomiendo incluso que estudien el principio, cómo comenzó todo el capitalismo dentro de China, porque fue precisamente los líderes de unas aldeas que comenzaron a hacerlo por su cuenta y una vez que se dieron cuenta los de arriba, pues de todos modos dijeron, déjalos que sigan con el experimento a ver cómo termina. Y se dieron cuenta de que estaban matando el hambre. O sea, el hambre pues en esas zonas ya no existía porque el comercio hace precisamente que prosperen las personas. Y entonces sí, se fue, porque era penado con muerte, ¿eh? El comercio era penado con muerte. Pero bueno, vamos a ver acá. porque si fuera eficiente e inmoral Gracias, no lo el defendería, Fuerti sino que 123. moralmente es superior a las alternativas, que en vez de funcionar con intercambios voluntarios, utilizan la coacción para alcanzar ciertos fines determinados por unos pocos en pos de un fin común, convirtiendo al individuo de un sujeto de derecho a un objeto de derecho. Y como no sabemos qué coño es el capitalismo, hacemos videos de mierda quedando en ridículo. Y aprovechando que Richie tuvo una controversia con Oscar y pude conocer su canal, me quedaron algunas espinitas viendo su video que tengo que sacarme. Y de paso defender al pobre tío Green. No, mentira, Oscar lo partió como un lápiz. Y ya que a Richie le gusta... No, yo creo que él dio mejores argumentos aquí, por eso traje el video. Él dio mejores argumentos porque yo simplemente estaba respondiendo argumentos más bien a nivel filosófico y todo eso. Él va a dar mejores argumentos que los míos. mucho argumento de autoridad. Yo quizás entre dentro de la categoría de idiota en la que a él le gusta meter a todo el que no piensa como él. Los idiotas salen hasta debajo de las piedras. O no conocen todos esos datos, grafiquitas, numeritos y barritas con las que se masturban los zurdos positivistas. Al menos no podrá decir que no leo. Y dado que trabajo en la construcción, lejos de mi casa, tengo que cargar con una gran parte de mis libros físicos y un gran número de libros en digital de economía, la gran mayoría. Si quiero estudiar para comerme a panetelas zurdas como tú. Buonasera. ¿Qué he hecho para que me trates tan irrespetuosamente? Así que Richie, aprieta las nalgas porque este video va a YouTube lo censure por sexo explícito. ¡Yo destripo a esas cucarachas! Cabrón, pregúntale al 50% de la población latinoamericana que vive con $250 o menos. ¿Qué me estás diciendo tú, chico? Primeros datos que suelta. El 50% de la población latinoamericana vive con $250, imagino que al mes. Ese dato solo me habla de un salario nominal. Ahora hay que ver cuál es el salario real. Es decir, cuánto se puede comprar con $250. Porque si lo que pretendes es un aumento en el salario nominal, ya eso sí es problema del Estado. Son los políticos los que tienen el poder de la impresión de dinero, que inunden el mundo de dólares o que le den una maquinita de imprimir a cada uno. Ahora la pregunta es, ¿por qué esos $250 no pueden comprar los bienes y servicios básicos para no ser considerados pobres? ¿Qué sucede? Que no aumentan
aumenta la oferta? ¿Será esto culpa del capitalismo o la abundancia de socialismo o estatismo? En la propia fuente que da Richie se muestra más arriba que desde 1990 al 2015, a pesar de las regulaciones socialistas al libre mercado, el capitalismo logró que los considerados pobres extremos pasaran del 36% al 10%. De hecho, esto ni siquiera es pobreza extrema. Este dato que él está dando también es real. Pobreza extrema si vive la mayoría de la población de Cuba porque viven con menos de si no me equivoco, el Banco Mundial ahora mismo lo tienen $1,9 por día. O sea, aproximadamente serían $60 mensuales. La mayoría de las personas en Cuba, incluyendo profesionales, vive con menos de esa cantidad de dinero. Así que, o $58 mensuales, algo así. La mayoría de las personas en Cuba vive con menos de ese límite, ¿no? Así que bueno. Y el 80% de eso. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque uno dice, ¿estás obsesionado con Cuba? No. Simplemente te quiero demostrar que el capitalismo, aún sumamente intervenido como el que tenemos en Latinoamérica, tiene la capacidad de pagar más de lo que es el límite de pobreza. ¿Se entiende? Aquí en Estados Unidos ni te cuento. En los países que son más capitalistas ni te cuento. Se puede pagar muchísimo más. Pero bueno, vamos. Esos pobres extremos mundiales están en parte de África y Asia. Y del 20% que queda, algún porcentaje le tocará a Latinoamérica. Y pobre extremo es considerado aquella persona que vive con $1,90 al día. Siguiendo tu sí, está en 1,90. lógica, si el promedio es $250 al mes, dividido entre 30, toca a $8 el día. Aún no están dentro del umbral de pobreza extrema. Es decir, que estamos llenos de idiotas. Luego suelta otro estudio que deriva del anterior, que es puro bla bla bla. Claro, el tema es que Richie hace lo mismo que todos los socialistas. La culpa de que solamente vivamos con $250 al mes es del capitalismo. Y si tú lo analizas, tú dices, ¿y por qué? ¿No será que todas las intervenciones y todos los palos en la rueda del capitalismo de todo nuestro continente es lo que nos está haciendo cobrar muchísimo menos? Es lo que nos está haciendo cobrar $250. ¿No será eso? Porque para mí lo es. Y como si analizamos las sociedades más socialistas, o sea, las sociedades que se oponen precisamente al capitalismo, pues son sociedades que viven con muchísimo menos de esos $250 por mes. ¿Sí? No tiene razón en eso. Ese dato que tú lo lanzas y dices, mira, prueba, el capitalismo no funciona. En Latinoamérica vivimos solo con $250 al mes. Eso no es culpa del capitalismo. Estás inventándote un muñeco de paja. X200. Un saludo a todos los hombres cis heteropatriarcales bíceps. Ni idea qué es eso, pero sueña que si eres hombre, pero eres como hombre a la cuarta. Suena bien, suena bonito. Ahora me vienes aquí a invisibilizar la cantidad de pobres y me vienes a invisibilizar que es por eso, este tipo de estupideces. El capitalismo es una máquina de sacar gente de la pobreza. Lo ha hecho en China, lo ha hecho en todo, en el mundo entero. Y ahora Richie me sacaba lo de que era por culpa del capitalismo que habían pobres. Te queda como diciendo, el capitalismo sacó a la humanidad de la pobreza y tu culpa es el capitalismo. No tiene sentido, no tiene ningún sentido. En muchos países de Latinoamérica la movilidad social está en más de 11 generaciones. Pero te apuesto que tú ni siquiera entiendes el concepto de movilidad social. Y entonces vienes aquí a hablar de economía y nunca has agarrado un libro de economía tu puta vida, pero vienes aquí a enseñar. Pero ahora habla de que Oscar no conoce el concepto de movilidad social. Pero es que los zurdos no tienen cómo... Dicho sea de paso, le digo lo mismo que le dije a él cuando estábamos conversando. Me chupa un huevo, igual que el índice de Gini me chupa un huevo. Me chupa un huevo. Ganarle al capitalismo, que se inventan todo tipo de mediciones de mierda trucadas para demostrar lo malo que es el capitalismo. Y esta tontería de la movilidad social es otra de estas mediciones con las que tienen sueños húmedos estos personajes. Pero ¿qué es la movilidad social? No es más que el cambio en la posición socioeconómica de los individuos en la sociedad. Es decir, si comienzas como limpiapiso en Amazon y terminas de CEO, o viceversa, si en vez de ascender, desciendes. Entonces, mientras más difícil... Entonces, sale un cubano que toda la vida fue un desgraciado en su país. Llega a Uruguay, se vuelve oficial en la construcción, gana dinero, lo ahorra. Con ese dinero se va hacia México, viene a Estados Unidos, empieza de nuevo desde abajo y vive bastante cómodo. Vive como un clase media ahora en Estados Unidos. ¿En dónde tuve más movilidad social? Evidentemente, mientras más capitalismo, más movilidad social. Ahora esta gente vuelven y culpan al capitalismo de la poca movilidad social. ¿Y quién quieres que lo arregle? El Estado. El mismo que te provocó todos los problemas anteriores. Imagínate tú. Por eso yo les decía que todas las estadísticas, que esto se lo dije en el video anterior, que todas las estadísticas que él daba me daban la razón a mí, no a él. Lo que pasa es que no las sabe interpretar, no las entiende. Por eso en Estados Unidos, por ejemplo, si tomas esa misma estadística te vas a dar cuenta que en Estados Unidos es mucho mejor, funciona mucho mejor. ¿Por qué? Porque hay más capitalismo que en Latinoamérica, desgraciadamente. Pero bueno. Difícil es la movilidad social ascendente, más desigual e injusta es la sociedad. Ahora bien, para investigar esta mamada fui y me leí uno de estos papers zurdos que es una joya. Es del Centro de Estudios de Espinosa Iglesia, donde dice que promueven la igualdad de oportunidades. Ya por lo que... La igualdad de oportunidades es otro concepto en el cual yo no creo. En primera, porque es imposible. La igualdad de oportunidades es literalmente imposible. Esto se los he dicho 800.000 veces. Partiendo desde las diferencias a nivel cromosómico entre seres humanos, sabemos que es imposible. No existe un ADN igual al otro. Todos y cada uno de nosotros, de los que han pisado la Tierra, de los que están vivos, incluso de los que murieron ya, nadie, absolutamente nadie, tiene un ADN exactamente igual al otro. Nadie. Por tanto, y demás, hablar de esa supuesta igualdad de oportunidades es una tontería. ¿A qué me refiero con esto? Hay gente que va a ser más alta, hay gente que va a ser más bajita, hay gente que va a ser más inteligente, hay gente que va a tener más dificultades, pero
Por ejemplo, hay gente que esa inteligencia lo hace quizás ser más confiado, entonces la persona que no es tan inteligente se esfuerza más y quizás logra llegar más lejos en la vida. O sea, la igualdad de oportunidades no puede existir. Y tú me dirás, bueno, pero no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo económicamente hablando. Ok, económicamente hablando. Mira cuánto puede cambiar simplemente esto que te voy a mencionar. Mi hijo tiene la oportunidad de hablar con un montón de niños en inglés y va a estudiar en una escuela en inglés. Por tanto, y además mi hijo ya va a ser bilingüe. De entrada, pum, no es bilingüe. Eso le abre un montón de puertas más, digamos, en el mundo. En el mundo laboral le abre un montón de puertas más. ¿Cómo tú igualas a tu hijo con el mío? Le tienes que eliminar un lenguaje. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo tú igualas en oportunidades a mi hijo? Incluso estoy hablando con el americano, pues mi hermana nos estaba comentando el otro día que los mismos americanos, al haber tanto latino allá en la Florida, están necesitando aprender español. Y ella es bilingüe, ella sabe español, inglés, y es enfermera. Entonces la tienen que llamar constantemente y pedirle ayuda para que ella pueda traducir lo que están diciendo cualquier paciente que hable en español. ¿Cómo tú igualas en oportunidades ahí? Te das cuenta de que no se puede. Es una tontería. Y por ahí para allá los ejemplos son descomunales. No hay fin para los ejemplos que puedo poner en la tontería que significa la igualdad de oportunidades. Es una tontería, es una estupidez, pero bueno. Promueven, mal comenzamos. Y el estudio dice que una condición necesaria para la movilidad social es garantizar una igualdad en las condiciones de competencia. Garantizar una igualdad en las condiciones de la competencia es garantizar una igualdad material de partida y las mismas reglas. Esta gente imagina la libre competencia en el mercado como una carrera de 100 metros, donde todos tenemos que competir en una misma pista, con una misma meta y seguir un carril único. Correr con la misma ropa, zapatos y haber contado con un entrenamiento. Es decir, si yo tengo 2 pares de zapatos que me compró mi padre, y que incluso eso es mentira, ¿eh? Y que incluso eso dentro del mismo socialismo es mentira. ¿Por qué? Porque no tiene la misma línea de partida el hijo o el nieto de Fidel que yo. No la tiene. Ni el hijo de cualquier ministro en Cuba que yo. No la tiene. Dentro del mismo socialismo no se puede practicar tampoco la igualdad de oportunidades. No existe. Como único que se rotaran todas las posiciones, igual sería un sistema imposible. Pero como único que se rotaran todas las posiciones. O sea, que el presidente del país pudiera ir rotando día tras día, día tras día, día tras día. Sería la única manera. X50. La única igualdad que funciona es ante la ley. Ante la ley, a mí no me claro. den nada, solo las mismas leyes para llegar ahí, que si llego o no ya es problema mío. Claro. Pero que me digan que para igualarnos tienen que quitarle tanto derechos como propiedades a los de... Claro, no tiene sentido. Y además es que solamente necesitas a alguien en la familia. Por ejemplo, tú puedes aupar a tu hijo. Hay una película que se llama Hombres de Honor, de Cuba Gooding Jr. con Robert De Niro, en la que el padre trabajaba en el campo y el padre le dice, no regreses, yo no quiero que regreses, porque solo se trata de aupar a uno, de sacar a uno. Y él le decía, pero es que tengo que ayudarte en el campo, no regreses, lo único que quiero es que te gradúes, no quiero que regreses. ¿Por qué? Porque lo único que se necesita es sacar a uno. La película está muy buena porque él es el primer, basada en hechos reales, y es el primer buzo negro graduado en la Marina de los Estados Unidos. Tuvo que pasar una cantidad de calamidades terribles, pero ese tipo le abrió el camino a un montón de gente más. Le recomiendo esa película, es una de las mejores películas que he visto en mi vida. Ahorrando para darme un mejor futuro, un ente más sabio que todos nosotros. Generalmente papá ha estado conformado por zurdos como Richie. Tiene que quitarte un par de zapatos para dárselos a Juanito porque tuvo la mala suerte de tener, no sé, un padre vago, un padre que no supo ahorrar o un padre... Y este es el grave problema, que si tú tienes un padre borracho, no es culpa de mi hijo. Si hay un niño de la edad de mi hijo que tiene un padre borracho, yo voy a intentar ayudarlo, evidentemente, siempre y cuando esté en mis posibilidades. No le voy a quitar un plato de comida a mi hijo para dárselo a él. Pero si tengo 2 platos de comida, estoy dispuesto a dárselo. Incluso el mío estoy dispuesto a dárselo. No el de mi hijo. Mi hijo es mi responsabilidad. Pero incluso el mío estaría dispuesto a dárselo. Ya, pero yo no tengo la obligación de hacerlo. Eso es un acto de solidaridad, que es lo que los zurdos no entienden. Los zurdos siempre quieren hacer algo con el dinero ajeno. Hazlo con tu dinero. 25 cheer. X50. Tremenda película, gente. La escena del armado de la tubería debajo del agua es una barbaridad. Es brutal. El cabrón prefería morir antes que rendirse. Es brutal. La película está genial. Capacitado, etc. Pero es que en la vida hay muchos puntos de partida y millones de metas. Usain Bolt corriendo sobre piedras descalzo y sin entrenar me destruiría. Entonces Usain Bolt se convertiría en millonario y tendríamos que bajar. Entonces lo que tendríamos que hacer es cortarle una pierna a Usain Bolt para que pueda correr como nosotros. ¿Cómo te igualas en oportunidades con Usain Bolt? Esto se los he dicho 80 veces. ¿Cómo te igualas con Messi? Le tienes que cortar una pierna o ponerle piedra, un saco de piedra en la espalda para que corra menos, para que tienes que hacerles algo. Porque ¿cómo te igualas con esa gente? ¿Cómo te igualas tu intelecto con el de Einstein, por ejemplo? Entonces, este es el problema de la igualdad de oportunidades que los zurdos no entienden. La igualdad de oportunidades nunca puede ser hacia arriba. Porque claro, lo que te vende el zurdo es que te va a igualar hacia arriba. Nadie te va a decir,
No, vamos a hacer todo igual de pobre. Mentira. Siempre te dicen, vamos a hacer como Bill Gates. Es que ellos tienen mucho. Vamos a ser ricos. Todos vamos a ser más ricos. Porque se redistribuye la riqueza y todos vamos a ser más ricos. Y es mentira. Tú solamente puedes igualar hacia abajo. Lo único que tú puedes hacer es que Bill Gates sea menos rico. Pero tú no puedes hacer que los demás se conviertan en ricos como Bill Gates. Tú no puedes crear. Exactamente lo mismo pasa en los deportes. Como único tú me puedes igualar a Usain Bolt es que le cortes las piernas o que le pongas plomo o que le pongas piedra a Usain Bolt en la espalda, porque de lo contrario a nadie no nos podemos igualar con él. Es imposible, literalmente. Entonces lo único que puedes hacer es frenarlo a él. Y cuando tú frenas a un solo hombre sobre la faz de la Tierra, estás frenando a toda la humanidad. Cuando tú frenas a un Einstein, cuando tú frenas a etcétera, etcétera, a los genios, ya sea deportivo, ya sea económico, ya sea en lo que sea, cuando tú frenas a esa gente, estás frenando toda la humanidad. Eso es lo que sucede y eso es lo que el zurdo promedio no entiende. ¿Por qué? Porque prima la envidia en su discurso. Que tenga menos, no importa, que tenga menos, no importa. Al nivel donde comenzamos para que los de abajo cuenten con igualdad material. Pero es que la vida no es un juego de suma cero donde lo que gana uno lo pierde otro. Usain Bolt puso el deporte en el foco mundial, haciendo que los de abajo también tuviesen visibilidad y pudieran cobrar más. Quien inventó el celular hizo más rica a millones de personas que no tuvieron que arriesgar su capital. Esto pasó con Conor McGregor en las MMA, por poner un ejemplo de cosas que a nosotros nos interesan. Conor McGregor puso una visibilidad enorme sobre las MMA, lo convirtió en un deporte casi que mainstream. Ni tuvieron que ir a ninguna universidad. Nos hizo mucho más productivo, ahorrándonos una cantidad de tiempo que antes malgastábamos y recursos que antes también se malgastaban, como el papel para mandar una carta y después tenías que esperar a que te llegara la carta, etcétera, etcétera, etcétera. Y brindándonos toda la información de la historia del... Y por cierto, toda desigualdad en un principio va a recaer sobre un pequeño grupo. Y esto quiero que lo entiendan muy bien, porque el zurdo tampoco entiende esto. Ellos quieren que todo sea para todos desde un principio. Si mañana se inventa la cura para el cáncer, solo por ponerles un ejemplo, es muy probable que existan sectores pobres de la población que van a seguir muriendo de cáncer. Pero Urín, eso no puede ser, eso es completamente injusto. Es muy probable, hermano. ¿Por qué? Porque ese tipo de tratamientos primero lo van a pagar los más ricos. Y la tecnología va haciendo que esos tratamientos se abaraten y se abaraten y se abaraten. Pero sucedió lo mismo con los teléfonos celulares, por ejemplo. A día de hoy, quizás tú me estás viendo desde un teléfono celular. Puede ser. Tú buscas los primeros celulares Motorola. ¿Quiénes eran los que lo podían pagar? Aparte que eran unos tarugos así. Valían miles de dólares. Solamente los ricos podían pagar los primeros celulares. ¿Qué sucede? Que a medida que se vende, esos ricos pagan ese producto, sigue la investigación y precisamente eso va abaratando los precios, porque eso hace el capitalismo. Abarata los precios. Hasta que el celular, a día de hoy, cualquiera, incluso un amigo tuyo te puede regalar un celular que ya lo cambió por el último. Y te dice, mira, toma el mío que ya me compré el nuevo, ¿sabes? Y a día de hoy cualquier clase baja, cualquier clase media puede tener un celular. Algo que era solamente para los ricos. Exactamente pasa lo mismo con todas las tecnologías. Es así como va sucediendo. Primeramente los ricos hacen los gastos, con los automóviles pasó lo mismo. Si mañana se inventa un auto volador, va a pasar lo mismo. ¿Quiénes pueden pagar los autos voladores el día de mañana? Los ricos. Pero eso va a hacer que la tecnología se vaya abaratando. Ahora, si tú dices, no, los ricos no lo pueden tener. ¿Por qué? Pues me molesta que lo tengan. Tú tampoco lo vas a llegar a tener nunca. Entonces, porque la tecnología no puede avanzar lo suficiente como para llegar a abaratarla tanto como para que tú lo puedas tener. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no piensen desde la envidia. Piensen desde el progreso siempre. El mundo en el bolsillo a solo un clic. Incluso hay personas que aprovechan esta herramienta para ganarse la vida. Porque estos atontados creen que la riqueza es un pastel que ellos, los envidiosos, tienen que repartir. Pero la riqueza o se crea o se destruye. Y se crea desarrollando ciertas habilidades empresariales que algunas pueden ser formalizadas y enseñables, pero otras habilidades no, porque si no, ser millonario sería lo más fácil del mundo. Simplemente tendríamos que ir a la universidad o a un curso de yados. Para saber lo que es un empresario, te recomiendo leer Competencia y Empresarialidad de Israel Kirchner. Pero no Israel Kirchner ese, los Kirchner, hijos de puta sueldos de mierda de Argentina. No, ese se llama Néstor, tranquilo, ese se llama Néstor. No. La única manera de que exista una movilidad social sin que se cree desigualdad es que medios y fines estén dados. Y si esto fuese así, simplemente sería... Como también las cámaras, sí. Con las cámaras pasó lo mismo. X50. Como también las cámaras, cuando Kodak era el magnate de las cámaras y llegó Sony con su propuesta de la cámara digital, y por creerse la última Coca-Cola del desierto les costó todo su imperio. La diferencia es cuando el Estado después prohíbe... Ese caso fue muy interesante porque Kodak, y esto es para que tú veas que siempre te dicen, el capitalista va a tratar de explotarte siempre. Kodak tenía el monopolio de las cámaras principalmente por los rollos. El dinero en sí de Kodak no estaba en la cámara, estaba en los rollos. Muchos de los que me siguen a mí serán muy jóvenes y no entenderán quizás de qué estamos hablando, porque a día de hoy cualquiera tiene una foto en su teléfono celular guardada. Pero antes se revelaban las fotos. Era un rollito que se metía dentro de la cámara, plástico, un rollito, una película plástica que se metía dentro de la cámara. Gracias, bro. Y se tenían que revelar las fotos. O sea, era un negociazo porque tú tenías que ponerle el rollito, entonces tenías que ir a un lugar, revelar las fotos con un papel especial, etc. Era tremendo negocio porque tenías que pagar dinero por todas partes. Entonces,
La fotografía era algo exclusivo. A día de hoy una fotografía las tienes todas guardadas en Instagram y te chupa un huevo. No es igual. Pero en aquel tiempo era algo exclusivo. Y entonces Kodak se pensó que como tenía el monopolio, pues dijo, nah, fíjate eso, se lo comieron. A día de hoy cualquier teléfono celular tiene mayor calidad que una cámara Kodak y ya no existe. O sea, literal, se fueron. ¿Por qué? Porque en capitalismo, si no te sabes adaptar, te vas. Y te vas en beneficio de los demás. Porque aquí el socialista entra también y te dice, Green, fíjate si eres mala persona. ¿Cuánta gente se quedó sin trabajo porque Kodak se fundió? El Estado tenía que haber apoyado a Kodak y poner dinero en Kodak para que Kodak no se fundiera, para que toda esa gente no quedara sin trabajo. Fácil. Se fueron a Nikon. Esa misma gente se fue a trabajar con Nikon, se fue a trabajar con Sony, se fue a trabajar con Panasonic, se fue a trabajar, bueno, con las cámaras que a día de hoy pues están de alguna manera en el top. Ya está. O sea, no me inventes más. Por una compañía se crearon varias, porque la competencia que hay entre Nikon, Canon y Sony, que los que estamos metidos en el mundo de YouTube y todo eso y nos gusta más o menos eso, sabemos que es brutal. Nikon, Canon y Sony están recontra peleadas entre ellas para ver quién gana la competencia. Y ahí están cada vez ofreciéndonos una mejor cámara. Que si la pantalla flip, que si la madre de los tomates, que si no sé qué, que si... Y ahí, Se crearon un montón de empleos más. Así que socialistas perdieron por todos lados. O sea, no me vengan con los cuentos. Somos meros maximizadores de recursos y los planificadores, los genios que pretenden dirigir el mundo como tú, lo tendrían fácil. Pero dado que esto no es así y los seres humanos somos maximizadores de bienestar y buscamos aquellos medios que creemos no son más útiles para alcanzar nuestros fines, tendrías que constantemente robarles a unos para garantizar a los demás que alcancen aquellas metas que tú crees justas y deseables. Y eso, amigo Richie, no es ni capitalismo, ni competencia, ni libre mercado. Eso es envidia, eso es coacción, eso es robo, eso es socialismo zurdo de mierda. Ahora, amigo Richie, nadie pretende invisibilizar la pobreza que existe en Latinoamérica. Es que eso es evidente. Pero esta pobreza no es culpa del capitalismo, sino de la... Esos son los hombres de paja de los que yo le hablaba, falacias de hombre de paja que te tienes que inventar para culparme a mí, cuando yo lo único que te he dicho es que los chicos, porque toda la polémica era por los chicos que eran capitalistas, tienen razón. El capitalismo es lo único que los va a sacar de la pobreza. Ausencia de capitalismo. Gracias a toda esta mierda de medidas que tú pides, como la regulación por parte del Estado, que precisamente distorsiona la economía y frena esta movilidad social que tanto te gusta en pos de la igualdad de oportunidades. Y amigo, la igualdad de oportunidades solo le importa a los zurdos como tú, porque la única igualdad que podemos alcanzar es la igualdad ante la ley. Y una ley que proteja el derecho a la vida, la libertad y la propiedad como derechos negativos. Déjame vivir y yo te dejo vivir. Déjame elegir los medios que yo considero necesarios para alcanzar esa vida. Los derechos negativos, la libertad negativa siempre... Porque ya él y yo, como estamos adaptados a discutir sobre este tema, pues lo decimos y le pasamos por arriba, pero siempre es importante aclararlo. Se llama derecho negativo o libertad negativa precisamente al hecho de no meterte con la vida, ni la propiedad, ni la libertad de otras personas. Respetar la vida, la libertad y la propiedad de otras personas. Respetar los derechos del prójimo a hacer su vida sin que tú quieras constantemente decirle lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Simplemente no le sacas todo el dinero para repartírselo supuestamente a los pobres. Que yo quiero vivir y no me quites los medios para alcanzar mis fines. Los derechos que quieren los planificadores que defienden la igualdad de oportunidades. X50. La diferencia es cuando es la instrumentación del Estado para beneficio de unos pocos, como la ley influencer. Es prácticamente una lloradera de las televisiones porque unos tipos en calzoncillos les estaban sacando más rating desde sus casas. Claro. Que vivamos la vida que ellos quieren, que usemos los medios que ellos elijan y para garantizar esto tienen que robar el fruto de los proyectos de vida de otros. Pregúntale a tu abuelo cuánto le costaba una casa en los tiempos de él, a cuánto cuesta una casa hoy en día. Esta sí se la respondí porque esta es la más obvia. O sea, esto no es culpa del capitalismo. Precisamente, generalmente, va a ser culpa de factores externos al capitalismo. El capitalismo siempre va a tender a abaratar el producto. Siempre. No hay un solo producto que tú me puedas decir. El capitalismo lo ha encarecido. Ninguno. Ni la Coca-Cola, ni la Coca-Cola incluso ha llegado a ser más barata que el agua en algunos lugares. Ni la Coca-Cola, ni nada. Ahora, hay factores externos al capitalismo que a pesar de que el capitalismo logra abaratar siempre las tecnologías, igual pesan. Si a una sociedad, por lo que sea, le entran 2 millones de inmigrantes de pronto así, rapacatapum, evidentemente el precio de la vivienda se va a disparar. Es obvio, son 2 millones de gente más. Pero es el capitalismo, es el libre mercado el único que te va a permitir resolver esos problemas. De lo contrario vas a tener 2 millones de personas viviendo en la calle. De lo contrario va a ser así. El único que te puede solucionar todo este tema es el libre mercado. Eso sin contar la inflación del dólar y todo esto. Porque te pone, ¿no? Una casa que valía 74.000 y otra 413.000 en promedio, pero tú no estás mirando la inflación que ha venido existiendo en los últimos tiempos. O sea, por eso son datos sacados de la nada para decirte, esto es culpa del capitalismo. Y ya está. Son hombres de paja inventados. Y Richie saca otros estudios para demostrar que ahora las casas son más caras que antes. El primer estudio solo demuestra que la pandemia, la rigidez en la oferta de vivienda y una alta... Mira lo que ponen por aquí. Si un recurso es finito y hay mucha demanda, obvio que se tiene que regular. ¿Me puedes decir uno? Play just resubed for 4 months. Gracias, Hola bro, yo estudié veterinaria en Boyacá
guerrilleros en el Villena en la misma época que tú estabas de profesor. Saludos. Un abrazo grande, hermano. Estábamos ahí cerquita. ¿Tú me puedes decir con qué recurso es el que sucede eso? ¿Con qué recurso que es finito la regulación de ese recurso ha sido positiva? ¿Me puedes decir? Dime un solo recurso que tú creas que la regulación de ese recurso que es finito, que tú dices que es finito, pues funcionó bien. Voy a esperar tu respuesta. Esta tasa de interés ha provocado que se vuelva menos asequible la vivienda en los Estados Unidos. Que aclaro, la tasa de interés en un sistema con Banco Central es discrecional. Es decir, de forma artificial, según el criterio de los genios del Banco Central, se sube o se baja la tasa de interés. Esto para nada es capitalismo. Esto solo es una redistribución arbitraria de la riqueza por parte del Estado. De ahí saca varios estudios de estos zurdos en el que destaca este titular. El problema central es la acaparación de viviendas. Ya sabía yo. Claro, es la surdológica. Sí, la lógica zurda. Si no hay casas asequibles es porque alguien tiene muchas casas y otros no. Entonces la envidia me corroe el culo y tengo que quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Porque es así, los zurdos son así. Cuando nadie es tonto, nadie va a tener 10 casas simplemente esperando a que se les rompa, a que se les eche a perder, porque sí. Si existe el libre mercado, esa gente van a sacar las casas al mercado. Ahora, si colocas una ley de alquileres como la que está en España, la gente sí se va a guardar en las casas. ¿Por qué? Porque yo no voy a poner en alquiler una casa que me la puede ocupar alguien. Un ocupa puede venir, rompérmela toda y ya está. No, yo no voy a dejar esa casa en alquiler, evidentemente. Si me topas el precio del alquiler y la manutención de la casa me cuesta más cara que lo que me paguen esas personas, porque las personas rompemos las casas cuando las habitamos. No sé si lo saben. Entonces, claro, si me va a costar más cara la reparación de la casa que el mismo sueldo que me está entrando por esa casa, ¿por qué la alquilaría? No tiene ningún sentido. Esto es lo que explica Thomas Sowell, pero bueno. Así. Los idiotas salen hasta debajo de las piedras. Pero es entendible, a Richie le gusta tanto las grafiquitas porque es positivo. Gracias, Can3. Y este es el gran problema de abordar la economía desde un punto de vista empirista. Que ves un gráfico y sacas conclusiones estúpidas. Muestras muchos gráficos, pero en ningún momento Daniel dices cómo llegaste a estas conclusiones. ¿Cuál es el instrumento? X50. Ese ejemplo de las casas se ve perfecto en New York porque a día de hoy siguen topando el precio de los apartamentos. Lo siguen haciendo. Y así solo el Estado puede comprar terrenos para hacer edificios públicos. Y es increíble, afecta muchísimo a las personas porque no se construyen nuevos edificios, no se construyen nuevas viviendas. Entonces el precio así no puede bajar. Es imposible que bajen los precios, ¿sabes? Thomas Sowell tiene un capítulo dedicado completo a esto. Estoy casi seguro que es en Economía Básica. Completo a lo que sucede en New York. Y encima de eso, cuando topan los precios, generalmente los millonarios son los que se pueden dar el lujo de alquilar varios apartamentos juntos. Entonces, por ejemplo, tienen uno como oficina, tienen uno para vivir, tienen uno para... porque tienen la capacidad de hacerlo, que tienen mucho dinero. Y entonces, como le topaste el precio del alquiler, esos millonarios pueden pagar muchísimo dinero y alquilar varios apartamentos ellos mismos. No, es increíble. Cuando ustedes ven el daño que causa precisamente topar los precios de los alquileres, dices, wow, cuando te lo explican con lógica, ¿no? Tal analítico que te hizo hacer videos donde dices tantas sandeces. No sé, Richie, si conoces la ley de la oferta y la demanda. Es básico en economía. Para que un bien baje de precio, tienes que aumentar la cantidad de ese bien. ¿Cómo aumentamos la oferta de vivienda? Primero, necesitamos ahorrar para comenzar proyectos que concluirán a largo. Esto es lo otro que no entienden. El capitalismo depende del ahorro. Y si tú cada vez aumentas la tasa impositiva en el país, las personas no pueden ahorrar. El capitalismo, como bien dice Miguel Ancho Basto, es, fíjate que te dice capitalismo, o sea, capitalizar, ahorrar el dinero capitalizado y trabajar duro. X1000. Tío Green, mírate el video de Villa Dixit que te hacen mención. Lo voy a buscar ahora, bro. Gracias, hermano. Largo plazo. El ahorro puede ser propio o que otras personas te financien con su ahorro, pero el ahorro no puede faltar, a no ser que tengas una varita mágica para hacer aparecer casas. No sé, digo yo. O como hace el Estado, crear dinero de la nada que sabemos que genera inflación. Y esto se viene haciendo aquí en Estados Unidos desde hace bastante tiempo, y en Latinoamérica dicen, bueno, si en Estados Unidos lo hacen, debe de ser bueno, sin entender que Estados Unidos tiene la moneda de reserva global. Si no ha habido ahorro previo, ¿cómo hacemos para comprar una casa una vez concluido? Esto explicado con palitos y piedras, gente. De Santicerre Cheer, X50. Tío Green, ¿cómo estás? Estaba viendo tu video acerca de René y vi que dijiste que no creías en la gente que hablaba en lenguas y hasta puede ser tropiezo. Pero en la Biblia sí aparece que hablar en lenguas es un don. Pero también dice si alguien habla en lenguas debe haber un... Claro, debe haber un intérprete. ¿Dónde están los intérpretes? Cuando te dicen Irra Bacándara, bueno, no voy a entrar en ese tema. El proyecto, bueno, podemos financiarla trayendo ahorro del futuro al presente. Segundo, necesitamos de una tasa de interés de mercado que realmente refleje el ahorro en la sociedad. El interés es el precio del tiempo y es el indicador que le dice a los empresarios si es buen o mal momento para empezar. El interés, por ejemplo, para que lo entiendan, porque quizás no están entendiendo bien a lo que él se está refiriendo. Yo compré esta casa a un 3,2% de interés, algo así. Eso significa que yo tengo que pagar por encima del precio de la casa un 3,2% en los pagos, en cada pago. ¿Se entiende? Ese es el interés. Proyecto a corto o largo plazo. Una tasa de interés alta significa que la preferencia intertemporal en esa sociedad es alta y no es buen momento para iniciar proyectos a largo plazo. Por eso, ahora mismo la Reserva Federal tiene la tasa de interés creo que estaba en 5,25 o algo así, no recuerdo, no he mirado hace rato ya.
pero llegó a estar en 7 y pico, 8, para frenar la inflación. Eso es lo que hacen precisamente. Si el interés está a 0% como estaba, entonces todo el mundo se arriesga. ¿Por qué? Porque tengo dinero gratis. Si yo te digo, te voy a prestar $100,000 a 0% de interés, tú solamente me tienes que devolver los $100,000. Tú dices, ok, agarro los $100,000, los meto en un banco que me dé 5% de interés y te voy devolviendo a ti el dinero, te lo voy devolviendo, pero siempre tengo un 5% para atrás. Quien dice eso, quien dice 100,000, dice 1 millón, dice 10 millones. Y en 1 millón, el 5% de interés ya son $50,000. Por tanto, y además, literalmente, si me prestas $1 millón a 0% de interés, a devolvértelo en cuotas, yo te digo, perfecto, dámelo, se llama dinero gratis por eso, dámelo, lo meto en otro banco que me dé 5% de interés o en una inversión bastante, lo más segura posible, que me dé 5% de interés, te voy devolviendo tus cuotas y yo voy teniendo $50,000 al año en ganancias. Y si son 10 millones, por ejemplo, estoy teniendo $500,000 en ganancias al año por ese dinero que es gratis. ¿Se entiende? Porque el dinero nunca debe ser gratis. Esto, él y yo lo hemos discutido en muchísimas ocasiones. El dinero no puede ser gratis nunca. No puede. Pero bueno, vamos a ver. Plazo porque se está consumiendo y no se está ahorrando. Tercero, necesitamos una moneda fuerte que no se devalúe a discreción por un banco central, que provoca que los empresarios Banco Central, punto 5 del Manifiesto Comunista. tengan miedo a iniciar proyectos a largo plazo por la inyección de dinero en la economía que comienza a distorsionar todo el mercado, creando los ciclos de auge y depresión. Cuarto, necesitamos eliminar el Banco Central porque este está obligado a rescatar a los bancos que lo... Miren, ya me la tienen pelada con Mbappé Mari. En serio. Ya les dije que más adelante voy a estar viendo lo de Mbappé Mari. Considero que esto que estamos hablando aquí es 80 veces más importante que Mbappé a Madrid. Y es por esa mierda que estamos como estamos. Porque te importa más que Mbappé vaya a Madrid a entender cómo funciona la economía de un país. Entonces tu país está yendo por el caño, tú no entiendes nada y te sientas a hablar en la cena con quien sea, de que Mbappé, viste, llegó hoy a Madrid. Que no está mal tener un tiempo para eso. Pero si tú ves que alguien está hablando de algo que esa persona considera más importante, porque considero que es mucho más importante, bro, salte de aquí, vete a ver un video de Mbappé a Madrid. Salte de aquí ya. Daniel P0169 Cheer X50. Y eso a costa de que un montón de bancos literalmente quiebren, como Silicon Valley Bank. Y lo rescatan. Y tienes que tener en cuenta que lo rescatan. Lo compran otros bancos y esos otros bancos les inyectan dinero. No, si es que es increíble, macho. Es increíble la estafa que está creada con el sistema bancario. Es impresionante, macho. Impresionante. Pero bueno. Mal, porque son tan grandes que si quiebran se desmorona todo el sistema financiero. Esto provoca que los bancos tengan el incentivo a financiarse a corto plazo e invertir a largo plazo, creando recesiones que cada vez son más dolorosas, que frenan el crecimiento económico en la sociedad y entre ellos la creación de nuevas viviendas, evitando que estas bajen de precio. Sexto, un mercado laboral libre y flexible, donde los salarios se determinan. ¿Dónde es más libre el mercado laboral? ¿En nuestros países en Latinoamérica o en Estados Unidos? Aquí te votan y te votan, ya está. Pero como mismo te votan más fácil, te contratan más fácil. No, yo quiero que mi empresa me mantenga eternamente y para siempre aquí, aunque seas un inservible. Sí, yo quiero estar aquí, un trabajo seguro. Te van a pagar toda la vida lo mismo. No vas a superarte nunca. No importa, yo lo que quiero es un trabajo seguro. Ahora imagínate tú, es muy difícil que crezca la economía. ¿Por qué? Porque precisamente el despido, al igual que el hecho de que una novia te deje, significa que hay cosas que estás haciendo mal. Significa que no eres lo suficientemente válido. Y tú tienes que darte cuenta de eso. ¿Y cómo lo pagas en el mercado laboral? Precisamente con un despido. Ah, no. A mí me tienen que mantener aquí para siempre. Imagínate tú. Terminen por una negociación libre entre capitalista y obrero, no por lo que crea Richie, que es un salario justo. Y por último, dejar de dar privilegios de monopolio a empresas menos eficientes como licencia. Dani_83 Cheer X50. Green, no sé si te lo has leído, sí, ya pero lo leí. si no te recomiendo un librazo que me estoy leyendo. Se llama 4000 años de controles de precios y salarios. Está muy bueno. Está muy bueno 4000 años de control de precios y salarios. Está muy bueno, muy bueno. Después, si puedes, sigue para uno relativamente parecido, no es igual, pero ¿por qué fracasan los países? Es un libro que me gustó mucho también. Me gustó muchísimo porque te dan explicaciones básicas. ¿Por qué? Por ejemplo, frontera de Estados Unidos, sur y norte. ¿Cómo es posible que la diferencia de riqueza sea tamaña si las personas que viven a nivel cultural son iguales? Son mexicanos los que viven al norte de la frontera de México y al sur. Son exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible que suceda eso? Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Cómo es posible? ¿Por qué sucede eso a nivel fronterizo? Si son las mismas culturas. Es exactamente la misma persona con la misma cultura. ¿Cómo es posible que suceda? ¿Cómo hay tanta diferencia? Es un libro también buenísimo. Pero sí, 4000 años de control de precios y salarios. Leyes de salario mínimo, derechos laborales que no son derechos sino privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos privilegios lo que provocan es que la oferta de vivienda sea rígida y no caigan los precios. Todo esto que te describí, Richie, es el verdadero capitalismo. No es sarta de tonterías, grafiquitos, fórmulas matemáticas y sandeces que le muestras a tus seguidores. Sí, ¿cómo no? Nunca te has puesto a trabajar ni... Richie, todas estas medidas que a ti no te gustan, porque a ti lo que te gusta es el control, es lo que hace que los precios de la vivienda caigan. Le gusta el control para los demás, no para él. Él tiene su canal de YouTube en el cual capitaliza. Si el Estado interviene haciendo que de forma artificial sea más asequible la vivienda, estamos creando una demanda artificial que, acompañado de una oferta rígida, es una bomba de relojería llamado burbuja inmobiliaria.
Otra de las causas de los altos precios de la vivienda es que al abandonarse el patrón oro, las personas, entre ellos los banqueros, invierten en activos más líquidos para protegerse de la devaluación de la moneda fiat. Y las casas son un buen activo que mantienen su liquidez en el tiempo. Esto también lo expliqué. ¿A qué se refiere con esto? Cuando el dólar ya no está respaldado en oro, o sea, yo no puedo comprar oro con mis dólares, simplemente voy a buscar un activo refugio. Y las casas son un buen activo refugio, por eso las casas van subiendo tanto el precio, precisamente porque son un activo refugio. Yo voy a poner mi dinero ahí. ¿Por qué? Porque si yo dejo mi dinero en el banco, eso significa que mi dinero se va a estar devaluando. El mínimo en que se te va a devaluar siempre es un 2 con algo por ciento, porque esa es la inflación permitida en Estados Unidos, en Europa, en Occidente en general. Es de un 2%. Pero, por ejemplo, en Argentina igual puede ser de un 100% al año. O sea, literalmente tu dinero pierde todo su valor en un año si lo guardas en el banco en Argentina. Entonces, cualquier cosa vale más que el dinero. Por eso el dinero lo quiere soltar tan rápido. Y ahí el dinero pierde entonces el valor que lo hace llamarse dinero. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Bueno, y para evitar incertidumbre y que se perciba una falta de solvencia por parte de los bancos, la Reserva Federal tiene que mantener el precio de la vivienda estable o alto. ¿Y cómo lo hacen? Pues invirtiendo directamente en bienes raíces o dando financiación a nuevos compradores. Aquí también los bancos tienen un privilegio enorme. ¿Por qué? Porque el primero que recibe el dinero es el que menos inflación se come. ¿A qué me refiero con esto? El banco es el primero en recibir el dinero de la Reserva Federal aquí en Estados Unidos. Por tanto, y además, el banco tiene dinero sin inflación para comprar las casas. Y después, cuando el banco me vende la casa a mí, ya yo agarro esa casa con un nivel de inflación enorme en comparación con el nivel de inflación que tenía el banco en su momento para comprar la casa. Es un negocio redondo, es un descaro terrible, 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 favoreciendo a los bancos. La banca central es una estafa terrible. Y que, vaya, yo no diría, el socialista promedio no le voy a pedir que se dé cuenta de esto, pero es que, vamos, una persona con 3 neuronas tiene que darse cuenta de que el sistema de banca central, precisamente apoyando a todos los demás bancos, es una estafa a nosotros. Es una terrible estafa. Pero bueno, vamos a ver. Yo veo Realtor diciendo, venga y cómprese su casa, que si usted es primer comprador, puede ser elegido para una financiación del gobierno. Y lo que está haciendo el Estado es manteniendo el valor alto de las viviendas. Y como mismo, amigo Richie, tú puedes pasar 4... pero por ejemplo, a Amazon, que tú lo estás mencionando por ahí, Amazon le puso en Nueva York, ¿cómo se llama el cabrón este? Ahora se me olvidó. Gobernador este de Nueva York que fue famoso. Cuomo. El Cuomo este, no sé si fueron 2.000 o 3.000 millones, una cosa así, hace unos añitos atrás, que tú dices, si ya una empresa es lo suficiente para crear empleo, oye, que se gaste los 2.000, los 3.000 millones Amazon. Pero ¿por qué el contribuyente tiene que poner de su bolsillo precisamente dinero para una compañía tan multimillonaria como Amazon? ¿Por qué esos privilegios? 4 horas tirando estudios con datos y fórmulas matemáticas. También puedo pasar horas desmontándolos uno por uno, pero ni loco pierdo yo el tiempo. Solo con este video me basta para demostrar que tú no defiendes el capitalismo. Tú lo que defiendes es el capitalismo de amigo, que no es capitalismo, es un socialismo. El chronic capitalism. Capitalismo ahí todo raro, qué sé yo. Y Mises hace años ya con su libro El mito de la tercera vía demostró que solo existen 2 sistemas, o socialismo o capitalismo, y cualquier híbrido raro entre los dos tiende a más socialismo por falta de cálculo económico. Y hasta aquí, porque ya te... Aquí, bueno, ya va a seguir con... Sigan yo les recomiendo de verdad seguirlo, porque los videos que está haciendo están bastante buenos.